Bueno, ustedes saben que hace aproximadamente 3 semanas, 4 con estas, empezamos a tocar temas o en particular tópicos que tienen que ver más que nada con la creencia de muchas religiones pseudo-cristianas. ¿Cuál es el propósito de esto que estamos viendo? Tiene una doble intención, la verdad. La primera es que obviamente nosotros podamos ver cuáles son las diferencias que nosotros tenemos para con ellos, pero también el corazón de esto, y lo vuelvo a repetir una vez más, es poder saber y poder ver qué es lo que ellos creen para que eso produzca en nosotros también compasión y un deseo ferviente de poder predicarle el Evangelio. Tanto un católico romano, como un mormón, como un adventista y como un testigo de Jehová, creen que están en lo correcto. Ellos creen que están sirviendo al Señor y siguiendo al Señor. Pero lamentablemente, como lo hemos visto hasta el adventismo del séptimo día, que fue lo último que vimos, lamentablemente ellos no tienen o no conocen genuinamente al Señor Jesús. Entonces, por eso que estamos viendo esto, hermanos. El marco en el cual estábamos estudiando era el concepto del Evangelio, que era el Evangelio y la necesidad del Evangelio que tiene todas las personas. Y entre ellos es que llegamos a estas sectas, a estas pseudo religiones, para que nosotros podamos, el Señor nos mueva a compasión y podamos notar la importancia que tiene el hecho de que nosotros le prediquemos el Evangelio a ellos. El día de hoy vamos a estar viendo la última secta. Yo insisto, esto siempre son introducciones. No podemos hablar o intentar siquiera mostrar todo en detalle lo que creen ellos, porque tardaríamos mucho tiempo. Sin embargo, lo que hemos realizado en esta semana son básicamente resúmenes para que nosotros sepamos tips o doctrinas medulares que ellos creen. El día de hoy vamos a estar hablando de los testigos de Jehová, ¿ya? Y respondiendo la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no somos testigos de Jehová? Nosotros somos cristianos, no somos ni católicos romanos, no somos mormones, tampoco somos adventistas del séptimo día y tampoco somos testigos de Jehová. Ustedes saben, la estructura de estos estudios que hemos realizado es súper sencilla. Tiene que ver un poco como por qué se llaman así, a ciertas diferencias y similitudes que tenemos con ellos, un poquito de cómo nace esta secta y también en qué creen. Así que vamos a comenzar viendo por qué se llaman así. Bueno, en la página oficial de ellos, que es jw.org, uno sale un poquito de ellos y ellos se dicen que son testigos de Jehová porque la escritura dice que ellos son testigos de Jehová. Ellos se consideran cristianos, ¿ya? Vamos a ver a la larga que honestamente no son cristianos, porque no siguen las enseñanzas de Cristo y no creen en el Cristo que se vino a manifestar y que se vino a dar a conocer aquí en esta tierra. Pero el nombre, ellos no se llaman cristianos, se llaman a sí mismos testigos de Jehová, porque basan eso en Isaías capítulo 43, versículo 10 al 12, que está aquí anotado. Dice el texto: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Entonces ellos se basan prácticamente en este pasaje de la Escritura, que está bien, ¿cierto?, para llamarse a sí mismos testigos de Jehová. Eso es lo primero, ¿por qué se llaman así? Ahora vamos a ver, no sé si se ve, no se ve bien, pero le voy a ir diciendo yo, no se preocupe. Bueno, algunas diferencias que nosotros tenemos, no nos ayudó el tamaño de la imagen, pero bueno. Algunas diferencias que nosotros tenemos con ellos, por ejemplo, para que ustedes sepan, si es que no lo sabían, los testigos de Jehová no celebran ni la Navidad ni los cumpleaños, por ejemplo. En cambio, nosotros celebramos todo. Celebramos Navidad, pese a que nosotros sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre y todo eso. Sin embargo, igual lo celebramos, igual lo recordamos. Y también celebramos los cumpleaños, puesto que en la Escritura no hay ninguna prohibición a celebrar cumpleaños. Entonces entendemos que no debiésemos por qué no celebrarlos. Entonces esa es una diferencia que es sustancial. O sea, no es sustancial en el sentido de que es una gran doctrina, pero sí es una costumbre o un ritual que ellos no celebran, por ejemplo. Bueno,
Para los testigos de Jehová piensan que Jesús fue crucificado en un madero. ¿Qué es un madero? Solamente un palo vertical. Ellos no dicen que la cruz es un símbolo pagano. Normalmente uno se va a encontrar con esos argumentos en los testigos de Jehová. Pagano, pagano, pagano. Entonces ellos dicen que no, que Jesús fue crucificado en un madero. Y de esta forma, no fue crucificado así, sino que fue crucificado así. Y ustedes van a ver las ilustraciones que ellos que salen en su revista y van a notar que siempre Jesús está crucificado así. Ahora, arqueológicamente eso no tiene sustento alguno, ¿ya? Solamente es una observación que ellos hacen y que de alguna forma, de una manera obtusa han determinado que es así y chao, no hay vuelta, no hay manera de objetar eso. Que vamos a ver también que los testigos de Jehová son súper dogmáticos en sus cosas. Otra cosa curiosa es que los testigos de Jehová no hacen el servicio militar y tampoco votan, ¿ya? Así que un político... No votan. Un político... No soy testigo de Jehová, pregunta. No. Vamos a verlo, porque está dentro del estudio, ¿ya? Así que no se preocupen. No votaban. Por eso nunca ha visto usted un candidato en búsqueda del voto testigo de Jehová, porque no existe, no votan tampoco. Y tampoco hacen el servicio militar y bueno, otras cosas que también vamos a verlas. En cambio nosotros sabemos que, o sea, si nos toca hacer el servicio militar lo hacemos, siendo creyentes, y porque tenemos que sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido. Recuerden el sermón de Romanos capítulo 13. Y también sabemos que estamos bajo autoridad y por tanto, si estamos bajo la autoridad en un país, tenemos que obedecer y acatar. Entonces, un cristiano debe hacer el servicio militar y también un cristiano debe votar, tiene la responsabilidad de votar también. Si no quiere votar, no vote, pero es una responsabilidad en el sentido de que como creyentes tenemos una responsabilidad con la sociedad también. Somos sal de la tierra y luz del mundo, ¿ya? Entonces esa es una diferencia también pequeña, pero que a la larga se hacen notar los testigos de Jehová por eso. Otra diferencia es que los ancianos o los pastores de los testigos de Jehová no son remunerados, no trabajan a tiempo completo. Los ancianos, los pastores de los testigos de Jehová no son remunerados y por tanto ellos no van a ningún seminario. Vamos a notar también que la doctrina de los testigos de Jehová es toda condensada. Ellos le dan todo. Esto tienen que decir, esto tienen que hacer, le dan todo. Entonces los ancianos de las distintas sedes, que ellos le llaman a una iglesia, ellos le llaman Salón del Reino, esa es otra diferencia. Ellos más que nada lo que hacen es duplicar lo que les mandan desde Estados Unidos. Nada más que eso. Ellos no piensan de una manera propia, ellos solamente replican. ¿Ya? ¿Hacen en Estados Unidos? Sí, en Nueva York. En Brooklyn tienen, bueno, de hecho atrás, no se ve bien, pero dice Watchtower, ¿verdad? Ya, ese es el edificio principal que está en Brooklyn. Sí, le mandan todo el material, ellos simplemente lo que hacen es seguir lo que les dicen allá. No hay las personas, no hay teólogos testigos de Jehová. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová que se encuentra en Nueva York, en Estados Unidos, ellos formulan todo y todo eso es lo que Dios dice, ¿ya? En ese sentido es mucho más cerrado que los adventistas, sí tienen teólogos propios, incluso cuestionan sus propias creencias. En el caso de los testigos de Jehová nadie cuestiona nada. A diferencia, cierto, de los cristianos protestantes, que nosotros entendemos que lo que la misma escritura nos muestra en el Nuevo Testamento es que aquellos que trabajan del ministerio, del evangelio, vivan del evangelio, es lo que dice la escritura, ¿cierto? Lo otro es que una de las características distintivas doctrinales de los testigos de Jehová es que ellos no creen en la Trinidad, ¿ya? No creen que Dios es uno en tres personas. Nosotros obviamente entendemos que es una doctrina básica del cristianismo, entender que Dios es uno, pero son tres personas distintas una de la otra. Y otra cosa es que ellos salen a predicar de dos en dos, lo han visto, han golpeado sus casas. En cambio, algunos hermanos cristianos, ¿cierto?, predican en la calle, otros predican de otra forma, persona a persona. Hay un sinnúmero de maneras de predicar el evangelio y no solamente de dos en dos como lo han entendido los testigos de Jehová. Eso, a grosso modo, son algunas diferencias que tenemos nosotros con ellos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo nacen los testigos de Jehová? Bueno, en el año 1872 nacen los testigos de Jehová como tal, ¿ya? La organización, dirigidos por Charles T. Russell, quien creció como presbiteriano. Él era un
una persona que creció en la iglesia presbiteriana. Pero en el año 1870 él se familiarizó con las doctrinas de los adventistas del séptimo día, que vimos la semana pasada. Doctrinas que vimos que ellos no concebían la idea, por ejemplo, del castigo eterno. Los adventistas lo vimos la semana pasada. Para ellos no hay un castigo eterno, porque si Dios es amor, ¿por qué va a castigar eternamente a la gente? ¿Cierto? Eso es la mentalidad de un adventista, y eso también lo emuló Charles Russell. Y dentro de esas dificultades que él tenía frente a la teología tradicional cristiana, él empieza a formular estas cosas y crea estos grupos de estudio bíblico. El primer nombre que tuvieron ellos eran estudiantes de la Biblia, así se llamaba. El primer grupo que crea Charles Russell, que finalmente fue Rutherford, que es el que sucesor cuando Charles Russell muere. El juez Rutherford se llama. Él cambia el nombre a Testigos de Jehová, que es el nombre que nosotros vimos al principio de este estudio. ¿Ya? Entonces, Charles Russell tenía problemas con el infierno, ¿cierto? Él no concebía el infierno, él no concebía la Trinidad. Los adventistas sí creen en la Trinidad, ¿ya? Pero los Testigos de Jehová no creen en la Trinidad. También tenía problemas con la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. Y esa básicamente es el sustento de por qué nosotros decimos fehacientemente que los Testigos de Jehová son una secta y no son cristianos para nada. Porque partiendo de lo más básico, desde su concepción de Dios, hierran. O sea, para ellos, el Padre es Dios, el Hijo es el primer creado, no es Dios. Y el Espíritu Santo, para un Testigo de Jehová, no es una persona, sino que es una fuerza. De esa manera conciben ellos al Espíritu Santo, no como una persona. Y es ahí donde no sé cómo conciben capítulos o partes de la Escritura. Por ejemplo, cuando muere Ananías y Zafira, la causa por la cual ellos murieron, dice Pedro, le dice a Ananías, el esposo le dice: ustedes murieron porque le mintieron al Espíritu Santo. Entonces, difícil es mentirle a una fuerza, ¿cierto? ¿Qué? ¿Podría mentirle a una fuerza? Es como raro eso. Pues no sé cómo conciben eso ellos, pero para ellos el Espíritu Santo no es una persona y tampoco es Dios, sino que es solamente una fuerza o el poder de Dios. ¿Ya? Ahora, esta persona, Charles Russell, en el 1884, ¿se dan cuenta que en el siglo XIX surgen todas estas cosas? Los adventistas del séptimo día nacieron en el 1800, y en el 1844 es la fecha que ellos dijeron que iba a venir Jesús por segunda vez. Esto pasa 40 años después. 40 años después aproximadamente nacen los Testigos de Jehová. Más o menos en el mismo periodo. Ahora, este personaje, Charles Russell, rebautiza el periódico que antes se llamaba El Heraldo de la Mañana y le cambia el nombre por El Atalaya, anunciando el reino de Dios, que es el nombre de las revistas que ellos se entregan hasta el día de hoy. ¿Ya? Y él ahí en ese momento crea la sociedad Watchtower o Atalaya. ¿Ya? Atalaya es la persona que vigilaba en las torres y veía quiénes eran cuando los enemigos venían, ellos eran los encargados de avisar bien a los enemigos. Eso es como los que están en el regimiento en la garita. Eso, claro, eso es. Esto es lo que dicen. Esto es lo que dice la misma página de ellos sobre cómo fue su historia, ¿ya? Pongan atención, dice: uno de aquellos estudiantes se llamaba Charles Taze Russell. Aunque él fue el primer editor de la revista Atalaya y dirigió la obra de educación bíblica en aquella época, eso no lo convirtió en el fundador de una nueva religión. El objetivo tanto de Russell como de los demás estudiantes de la Biblia, nombre que adoptaron, era dar a conocer las enseñanzas de Jesucristo y seguir de cerca la pauta establecida por la congregación cristiana del primer siglo. Y puesto que el fundador del cristianismo es Jesús, entendemos que Él es también nuestro fundador. Entonces ellos dicen que lo fundó Jesús y de alguna manera tratan de negar a Charles Russell. Y vamos a ver por qué. Porque los Testigos de Jehová es una religión que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. De hecho, ¿por qué niegan y reniegan de Charles Russell? Si Charles Russell el día de hoy fuera un testigo de Jehová, lo hubiesen excomulgado. Porque cosas que pensaba y creía Charles Russell son totalmente contrarias a lo que el día de hoy creen los testigos de Jehová. Vamos a verlo también dentro del estudio. Ya, otra cosa importante que nosotros hemos visto en cada vez que nosotros hemos hecho estos estudios, es donde ellos sustentan su fe, ¿cierto? Vimos que en el catolicismo romano su fe la sustentaban en la Biblia, ¿cierto? Ellos también decían que en la tradición
era todo lo que tenía que ver con el magisterio, lo que los obispos y los papas habían realizado o habían llegado al consenso. Y la Biblia, ellos entendían que los únicos autorizados para interpretar de manera correcta la Biblia era el mismo magisterio. Por tanto, lo que la base o el sustento de fe del catolicismo romano es finalmente lo que dicen el magisterio, lo que dicen los papas, lo que dice la iglesia, es lo que la Biblia dice. Eso es lo primero. Entonces, vimos también en el caso del mormonismo, ellos tenían la Biblia, pero ellos decían que creían en la Biblia solo hasta donde estaba bien traducida. También ellos tenían otro libro que se llama el Doctrina y Convenio, el libro del Mormón, famoso libro del Mormón, y la Perla de Gran Precio. Ellos ahí sustentaban su fe. En el caso del adventismo, vimos que ellos decían que la Biblia era su fuente de todas sus creencias, salían de ahí, pero vimos que también reconocían que lo que dijo la profeta Elena White era palabra dada por Dios y veraz. Y los testigos de Jehová sustentan su fe única y exclusivamente en la Biblia. El problema es que no es en cualquier Biblia. Ellos tienen una propia versión de la Biblia. Esta versión se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras o la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Va a depender del lugar nomás donde el sagrada lo cambian por santas, pero es eso. Y esta versión de la Biblia fue publicada en el año 1950. ¿Ya? Antiguamente ellos usaban la Biblia común y corriente, pero a medida que fue evolucionando sus propias creencias, ellos finalmente en el 1950 sacan su propia, entre comillas, versión de la Biblia, llamada la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, que vamos a ver que no tiene nada que ver con una versión de la Biblia. Les voy a explicar un poquito en qué consiste una versión. La Biblia fue escrita en idiomas que nosotros no manejamos el día de hoy. No sé si alguno de ustedes habla griego, habla hebreo, habla un poco de arameo. Ya, yo tampoco. Entonces, la Biblia necesita ser traducida a nuestro idioma, y por eso que nosotros tenemos versiones como la Reina Valera, como la NBI, como la NTV, como todas esas versiones. Las versiones, ¿qué son? Son traducciones. Son traducciones. ¿Y por qué varían la una de la otra? Porque el lenguaje varía también, ¿cierto? Hay distintas maneras de decir lo mismo en nuestro idioma. Uno puede cambiar y jugar con las palabras. Entonces los traductores lo que hacen es de alguna manera buscar la mejor manera de expresar lo que dice el texto original. En el caso de la Biblia que tienen los testigos de Jehová, llamada la traducción del Nuevo Mundo, no es una traducción, porque ellos no traducen lo que la Biblia dice en lo que tiene que ver con una traducción, sino más bien lo que ellos hacen es modificar lo que la Biblia dice. Y ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver una de estas versiones que tienen ellos de la Biblia, y van a ver que dentro del texto hay un montón de corchetes. Y esos corchetes comúnmente le cambian todo el sentido a lo que la Biblia dice. El caso más emblemático, y es donde ellos sustentan su base para decir que Jesucristo no es Dios, es Juan capítulo 1, versículo 1. Las Biblias, todas las Biblias, tanto en inglés como en español, cualquier idioma que se traducen del idioma original, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? En su versión que sacaron, dice: en el principio estaba la palabra, que es el verbo, ellos lo usan la palabra, pero la palabra era un Dios, y ese un está entre corchetes. Si usted le pone un Dios y agrega eso, le cambia todo el sentido a lo que está diciendo la frase. Eso es lo que comúnmente hacen los testigos de Jehová, ¿ya? En sus versiones al español más encima usan palabras que no son propias del lenguaje español. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Adán y Eva: si comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán, ¿cierto? Ya. La versión del Nuevo Mundo dice: positivamente morirán. Eso ningún léxico lo aguanta. Positivamente morirán, es como, no tiene sentido ni siquiera en el español. Por tanto, eso nos muestra que la Biblia, y de hecho se han hecho cotejos, y vamos a ver también cotejos dentro del interlineal griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, con la traducción del Nuevo Mundo, y no hay caso, no hay vuelta, no se puede decir que es una traducción seria. Simplemente es una versión de la Biblia que ellos de alguna manera modificaron para poder darle lugar o darle poder a la doctrina que ellos tienen. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice ahí. Ellos nunca han revelado quiénes fueron las personas encargadas de hacer esa traducción. O sea, no, uno ve
por ejemplo, la traducción Reina Valera, y uno se mete a la Sociedad Bíblica Unida, y uno puede ver quiénes fueron los eruditos que trabajaron en la traducción de esa Biblia, y uno lo va a ver, y sale el listado de personas que lo hicieron, ¿ya? Pero usted va a cualquier lugar en los Testigos de Jehová y le pregunta quién tradujo, quiénes son las personas que estaban capacitadas y que conocían los idiomas original y que podían hacer esa traducción, no salen, porque nunca las han dado a conocer. Y la excusa que ellos dan es que la gloria es para Dios, entonces no le quieren dar la gloria a los hombres. Así es fácil sacársela en realidad, cuando en rigor lo que no quieren es mostrar que no hay ninguna persona capacitada que haya trabajado en esa versión. Hubo una persona que sí se sabe quién era, que es Frederick Franz, quien fue un presidente, y el presidente de los Testigos de Jehová, o sea, como el director de los Testigos de Jehová en ese tiempo, en el año 1950, él sí estuvo dentro del consejo editorial de esa Biblia. Y a él fue llevado en Escocia a un juicio, el famoso juicio de Douglas Walsh, así se llama. Y en ese juicio se le preguntó por el trabajo de esa versión de la escritura, y se le preguntó si él conocía los idiomas originales, y él dijo que sí y todo. Después le preguntaron, ¿dónde estudiaste eso? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Fuiste a la universidad a estudiar eso? Y él dijo que no, nunca había ido a la universidad. Entonces, ¿cómo crees tú cómo dices tú tener certeza de que lo que está ahí, si tú nunca estudiaste esto de manera oficial? Y él evade las preguntas, y de alguna manera al otro día lo llaman y lo hacen traducir Génesis capítulo 2, versículo 4 del hebreo. Le muestran el texto y me dice, ¿qué dice acá? Y dijo, no soy capaz de hacer eso. Entonces, la persona encargada de la versión, de la traducción del Nuevo Mundo, no podía traducir lo que para un estudiante de hebreo lo puede hacer en el primer año. Entonces eso nos muestra que no hubo ningún respaldo siquiera de conocimiento frente a la versión que ellos estaban entregando. Así que claro, ellos sustentan su fe en la escritura, en la Biblia, pero el problema es que es su propia versión de la Biblia acomodada para entender lo que ellos quieren dar a entender, ¿ya? Eso es importante. Ahora, el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová es el que a la larga del desarrollo de los años han ido definiendo lo que la iglesia debe creer en función a su propia versión de la Biblia que ellos tradujeron, o que ellos hicieron, no la tradujeron. Finalmente son el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová quienes deciden qué van a creer los Testigos de Jehová, ¿ya? ¿Cómo lo hacen ellos? Por medio de estos magazines, estas famosas revistas que ellos tienen, que son el Atalaya, que tienen una versión que es la que le regalan a la gente en la calle, y otra versión de estudio que es más compleja, que es para los Testigos de Jehová profesantes. Y la otra revista que ellos tienen es otra que se llama Despertar. Son las más famosas, y por medio de ellos instruyen a la gente. Despertar. Y bueno, también ellos tienen libros, lo que los jóvenes preguntan, puedes vivir en el mundo por la eternidad, cosas así, que ellos son libros que ellos también tienen, que son grandes, y también un libro que yo empleé, que es como el de Discipulado de los Testigos de Jehová, que vamos a ver adelante cuando veamos en qué creen, ahí vamos a notar cosas que dicen ahí. Pero finalmente esto es todo instruido desde la Atalaya, desde la Watchtower, que está en Brooklyn. Ellos deciden todo lo que se cree. Y como les comenté antes, si nosotros comparásemos lo que ellos creen hoy día con lo que creía el fundador de los Testigos de Jehová, que era Charles Russell, sería considerado un hereje, porque han ido cambiando, cada cierto tiempo cambian lo que creen los Testigos de Jehová. Y eso ha hecho que también hayan grandes cismas dentro de los mismos Testigos de Jehová, y mucha gente se haya ido. Vamos a ver, por ejemplo, cosas que hizo Charles Russell, que hizo él, pero que el día de hoy, por un testigo de Jehová común y corriente, serían consideradas herejía, ¿ya? Y no podría ser llamado testigo de Jehová. Charles Russell era masón, por si ustedes no sabían, era masón. Y él, en sus libros, usaba el símbolo del dios Ra, ¿ya? Otra cosa, él enseñó que él, Charles Russell, era el siervo fiel y discreto, que esa es una doctrina que ellos creen, que el siervo fiel y discreto es una parábola que sale en la escritura del Nuevo Testamento. El Señor Jesús la da, dando a entender que era el que velaba hasta la venida de su Señor, ¿ya?
él dijo, Charles Russell dijo que su persona era el siervo fiel y discreto. Pero los testigos de Jehová el día de hoy no dicen eso, dicen otra cosa. Entonces eso es algo que ellos distan de lo que su propio fundador creía. Charles Russell enseñó que tener una estructura organizacional dentro de los testigos de Jehová era innecesario porque le quitaba toda la influencia de Dios. Hoy en día los testigos de Jehová son la religión más estructurada que existe, como les decía. Ellos prácticamente lo único que hacen es repetir lo que les enseñan de manera literal. Ellos no piensan, son robots, son máquinas. Si usted va y conversa, ellos se van a parar en su puerta, van a golpear, usted le va a abrir y le van a decir lo que tienen que decir, y usted le puede decir algo y ellos no van a escuchar porque son robots. ¿Ya? Ellos van a lo que van nomás, nada más. Y cuando ven que usted le está hablando mucho, se van, porque su pega es eso. Lamentablemente, por eso digo, Señor tiene que movernos a nosotros misericordia, de no, cuando veamos un testigo de Jehová golpeando en la puerta, abrámosle y oremos al Señor antes y prediquémosle el Evangelio igual. No digamos, una pérdida de tiempo, si esta persona lamentablemente está velada y necesita la luz de Cristo también. Otra cosa, Charles Russell no la quiere abrir los testigos. Juan Fernández siempre con sus cosas. No, yo siempre le hablo. No he conversado con ellos, hermano. No le das falsos testimonios. Bueno, Charles Russell enseñó que Jesús debía ser adorado, ¿ya? Como todos los cristianos creen. Sin embargo, y pensaba que él no era el arcángel Miguel. Al igual que los adventistas, ¿se acuerdan de los adventistas? Creían que Jesús era el arcángel Miguel. De la misma forma, los testigos de Jehová piensan que Jesús es el arcángel Miguel. Eso es diferente a lo que Charles Russell creía. Ahora, Charles Russell celebraba los cumpleaños en la Navidad. Hoy día los testigos no. ¿Ya? Y, bueno, una cosa bien rara que enseñaba él era que Dios gobierna desde una estrella de la constelación de Orión. Eso es lo que él dice. Lo que decía Charles Russell. Hoy en día los testigos de Jehová no creen eso. ¿Ya? Entonces, por eso, esto es más que nada para mostrarle que su propio fundador hoy en día no sería considerado un testigo de Jehová de tomo y lomo. ¿Ya? Ahora, otra cosa por las cuales son conocidos los testigos de Jehová es por estas vueltas de carnero en lo que creen. Ellos un tiempo creen una cosa, sacan una atalaya que dice tal cosa y al año después sacan una atalaya que dice lo contrario de lo que dijeron. Y se niegan a sí mismos. Eso es lo más chistoso y simpático de los testigos de Jehová. Por ejemplo, entre el año 1879 y el año 1951, los testigos de Jehová pensaban que Sodoma, la ciudad de Sodoma, iba a ser resucitada. ¿Ya? No sé de dónde sacaron eso, pero eso es lo que creían. A partir del año 1954, en una edición de la Atalaya, hasta el 1964, dijeron no, en realidad no, Sodoma no va a resucitar. Después, entre el año 65 al 88 se dieron la vuelta a carnero de nuevo y dijeron sí, en realidad Sodoma va a resucitar. Y en el 88 hasta el día de hoy no va a resucitar. Puede que el otro año resucite, no sabemos. Depende cómo anden los líderes. Otra cosa, entre el año 79 y el año 1953 ellos adoraban a Jesús. ¿Ya? Entre el año 1954 hasta el día de hoy ya no lo adoran. Quizás pues cambia. Insisto, es como andan son como la luna. Un poco. Bueno, entre 1879 y 1935 ellos creían que Jesús había muerto en una cruz. En 1936 hasta el día de hoy ellos piensan que murió en un poste de torturas. En el 1879 al 1925 ellos celebraban la Navidad, pero desde el 1926 hasta el día de hoy ya no la celebran. Entonces, estos son ejemplos súper puntuales, son muchas cosas más. Incluso hay segmentos de la Atalaya que si no iba a ser muy extenso el estudio, pero cosas que de un año para otro se desdicen. Ellos, bueno, otra de las cosas características de ellos es que ellos en 7 oportunidades dijeron que sí iba a ser el fin del mundo. Los adventistas por último fue una, estos fueron 7 veces. 7 veces dijeron que el mundo iba a acabar. Y al igual que los adventistas se dieron la voltereta, que no habían entendido bien y que era otra cosa. Bueno, ellos por ejemplo decían que en el año 1915, me parece, lo vamos a ver después, se iba a acabar el mundo. Se iba a acabar el mundo, así que lo mejor que podía hacer la gente, en una revista Atalaya dice eso, lo mejor que podía hacer la gente era vender sus casas y los jóvenes no entrar a la universidad. ¿Para qué? Invertir tiempo que iban a
invertir tiempo en algo que se iba a acabar, porque cuando terminan la carrera así el mundo ya no iba a existir. ¿Para qué estudiaban? Y después, cuando no pasó nada, cuando Jesús no vino y nada de eso, en el Atalaya dijeron, lamentablemente muchos testigos, muchos de los nuestros creyeron que debían dejar de estudiar, de trabajar, pero Dios nunca mandó a hacer eso. Y así se desdicen de una manera hasta que da risa, ¿ya? Me parece que está eso más adelante. Bueno, esto es lo que dicen ellos sobre quién es ese siervo fiel y discreto, que sería el profeta de Dios. Ellos dicen que ellos, la asociación, los testigos de Jehová, la iglesia, entre comillas, porque ellos no la llaman iglesia de los testigos de Jehová, son el profeta del último tiempo. Eso es lo que ellos dicen. Esto es lo que dice la Atalaya del 1 de septiembre de 1972. Por eso ¿tiene Jehová un profeta para ayudarles, para advertirles de los peligros y declararles cosas venideras? Tenía un profeta para advertir a la gente. Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de los pasos de Jesús, que se conocían en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se les conoce como testigos cristianos de Jehová. Por supuesto, es fácil decir que este grupo actúa como profeta de Dios. Otra cosa es probarlo. La única manera en que se puede hacer esto es repasando el registro. ¿Qué muestra este? Y eso es un poco lo que ellos dicen para decir de manera firme que ellos son el profeta del último tiempo. Ellos son los que vienen a mostrarle el mensaje al mundo de que Cristo va a venir y todo eso. Y son de alguna forma el único medio autorizado para eso. Ellos, les dije, ya les comenté, pensaban que tuvieron 7 oportunidades en las cuales ellos dijeron Jesús va a venir tal fecha. Ellos pusieron fecha. Por eso también nosotros decimos que son una falsa religión, porque también son falsos profetas. Recordemos lo que dice el libro de Deuteronomio sobre la falsa profecía. Bueno, ellos dijeron esto en el libro El tiempo se acerca. Dice, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, revelaciones, dice ahí, ellos traducen Apocalipsis como revelaciones, dice, la cual terminará en el año 1914, esto lo dice literal. La batalla del gran día de Dios Todopoderoso, la cual terminará en el año 1914 con el derrocamiento completo del gobierno presente de la tierra, ya ha comenzado. Eso es lo que dijeron ellos en el año 1911, ¿ya? Que el 14 iba a ocurrir eso. Bueno, después dijeron lo siguiente: no vemos ninguna razón para cambiar las cifras sobre ese año, ni podríamos cambiarlas si quisiéramos. Nosotros creemos que son las fechas de Dios, no las nuestras. Pero tengan en mente que el fin de 1914 no es la fecha para el comienzo, sino para el fin del tiempo de tribulación. Seguían con la misma cuestión en el año... Bueno, esto fue antiguo. Pero ellos de alguna manera decían, no, nosotros estamos seguros que en el 1914 el mundo va a terminar y todo esto. Bueno, después dijeron en el 1918, ellos dijeron que iba a ocurrir la destrucción de todas las iglesias que no fueran los testigos de Jehová. En el año 1925 dijeron que iba a ser la resurrección de los muertos. En el año 1975 dijeron que terminarían los 600 años de la historia, los 6000 años, perdón, me falta un cero, me lo comí, de la historia del mundo. Nada de eso ocurrió. Entonces, la última fecha que tiraron fue el 1975, y a partir de esa fecha ellos nunca más dijeron, nunca más dieron fecha, porque se habían mandado muchos condoros referentes a eso. Entonces, eso fue lo que ocurrió y las falsas profecías que ellos dieron y mostraron. Ya. Ahora vamos a ver en qué creyeron ellos. Y esto lo tomé del libro ¿Qué nos enseña la Biblia?, que es el libro oficial de discipulado que tienen ellos. Que hicieron una revisión este año, sacaron la nueva versión año 2017. Era un librito chico amarillo que se llamaba ¿Qué nos enseña la Biblia?, realmente se llamaba antes. Y ahora hicieron una nueva edición que se llama ¿Qué nos enseña la Biblia? Bueno, sobre Jesús, fíjense lo que dice. Jehová ama a Jesús de una forma especial. ¿Por qué? Porque Jesús es el primogénito de toda la creación. Esto quiere decir que fue lo primero que Jehová creó. Jesús también es especial para Dios porque es su Hijo unigénito. Esto significa que Jesús es el único a quien Jehová creó solo, sin ayuda. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Para ellos, para un testigo de Jehová, Jesús no es Dios. Es el primer ser que Dios creó.
Y lo especial que tiene Jesús desde la perspectiva de un testigo de Jehová es que Dios no necesitó, nadie lo ayudó a crearlo, sino que lo hizo solo. En cambio, toda la demás creación, la creación de los ángeles, la creación de la tierra y todas las cosas, fue creada, co-creada junto con Jesús. Eso es lo que ellos creen, ¿ya? Sobre Jesús siguen diciendo, miren esto, hay quienes creen que Dios y Jesús son la misma persona. Pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que Jesús fue creado, lo que significa que antes no existía. O sea, la herejía, pero literal. Ahora, yo he conversado muchas veces con testigos de Jehová y siempre cuando se toca el tema de la Trinidad, ellos dicen, ya, pero ¿cómo Dios puede ser uno y ser tres personas? Entonces, ellos tienen este concepto metido de que Dios es una persona, claro, una persona. Entonces por eso dicen, hay quienes creen que Dios y Jesús son la misma persona. Semánticamente eso está bien, ellos tienen razón, porque Jesús y Dios no son la misma persona, son dos personas distintas, ¿ya? Entonces ellos no entienden bien el concepto de que Dios es un Dios, una sustancia, una esencia, pero en tres personas distintas. Y eso es lo que ellos son obtusos en eso y no lo logran entender. Uno lo puede explicar de mil maneras y ellos no lo entienden, ¿ya? Pero lo peligroso de esto es que dicen ellos, la Biblia enseña que Jesús fue creado. Y eso es una mentira y una aberración. Jesús no fue creado. Jesús existe desde antes de la fundación del mundo. Primero, el mismo texto que vimos. En el principio era el verbo, era la palabra, era el Hijo, la forma de expresarse que tiene Juan sobre Jesús. Y el verbo estaba con Dios en el pasado y el verbo era Dios. Entonces está diciendo que está desde siempre con Dios, con el Padre, y también está diciendo a la vez que es Dios juntamente con Él. Ellos, por medio de su propia versión de las Escrituras, tergiversan eso. Lo que significa que antes no existía. Pero Jehová siempre ha existido. De hecho, Él creó todas las cosas. La Biblia dice con claridad que el Padre es mayor que el Hijo. Eso es cierto, la Biblia dice que el Padre es mayor que el Hijo. Incluso es el mismo Hijo quien dice eso. En Juan capítulo 10, Juan capítulo 14 lo dice. En el sentido no de importancia, sino del objetivo del cual estaba llevando a cabo el Hijo. Además, Jesús nunca trató de ser igual a su Padre. ¿Ya? ¿Qué dice Filipenses 2? El cual siendo en forma de Dios. Ellos dicen otra cosa en ese texto. Y solo Jehová es el Dios Todopoderoso. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1? He aquí el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. ¿Quién está hablando? Jesús. Ellos cambian todos esos pasajes y le ponen, en vez de ponerle Jesús, ponen Jehová. Y para ellos, arbitrariamente, porque en ningún texto del Nuevo Testamento en griego aparece Jehová. Pero ellos arbitrariamente, cada vez que se hace una alusión a Dios, ellos ponen Jehová. Y ellos dicen Jehová es el Padre. Y ahí cambian toda la como visión que ellos tienen sobre esos pasajes. Y solo Jehová es el Dios Todopoderoso. Él es la persona más importante y poderosa que existe. Miren esto. Sobre Jesús también. El día 14 del mes judío de Nisan del año 33, Jehová permitió que los enemigos de Jesús lo mataran. 3 días después Jehová le devolvió la vida a Jesús. Lo resucitó como un espíritu, no como un humano. Ese es otro error sobre la persona de Jesús. Jesucristo murió en carne y resucitó en carne. ¿Qué le dijo a Tomás, el gemelo? ¿Qué le dijo? Aquí está, ve, pon el dedo, pon aquí en mi costado. Jesús resucitó en carne y hueso. Recordemos cuando Él los estaba esperando en la orilla del lago, cuando estaba Pedro pescando, ¿cierto? Y Él lo ve y se echa y va donde Él y Él estaba cocinando unos pescaditos, ¿cierto? Y dice en ese momento que Él comió con ellos. Un espíritu no come hasta lo que yo sé. Bueno, pero esas son las cosas que ellos, obviamente, nosotros lo entendemos bien, pero ellos les enseñan de esa manera. Y un creyente que no está bien instruido en la Escritura, fácilmente puede ser apabullado por un testigo de Jehová. ¿Ya? Eso es una realidad. Si uno no conoce la Escritura bien, un testigo de Jehová se lo da vuelta en 10 minutos. ¿Ya? Porque ellos tienen todo su respaldo y están adoctrinados. Nosotros los creyentes no somos adoctrinados, creemos en la Escritura y estudiamos y todo, pero no somos adoctrinados de esa manera como lo son ellos. Aunque debiésemos nosotros estar capacitados, ¿cierto? Como dice
Pedro, debemos dar defensa, ¿cierto?, de nuestra fe cuando alguien nos pregunta por ello. Bueno, 3 días después Jehová lo resucitó, le devolvió la vida a Jesús, lo resucitó como un espíritu, no como un humano. Eso es lo que ellos creen en Jesús en primer lugar. Para ellos Jesús no es Dios, Jesús fue creado y también Jesús resucitó en espíritu y no en carne. Sobre la muerte, miren lo que piensan los testigos de Jehová sobre la muerte. Jehová sabe lo que nos sucede al morir. Él nos enseña en la Biblia que al morir nuestra vida se acaba. La muerte es lo contrario de la vida. Cuando morimos dejamos de ver, oír y pensar. Nuestros pensamientos y recuerdos también mueren. No tenemos un espíritu que siga viviendo en otro lugar. Fíjense en eso. No tenemos un espíritu que siga viviendo en otro lugar. Ellos no creen que hay vida después de la muerte. Ellos creen en una vida física solamente, ¿ya? Y ellos dicen que no hay una parte inmaterial en el ser que se llama espíritu, ni mucho menos. Siendo que la Escritura no habla de eso. Ellos creen que la persona muere y murió nomás. Y va a haber una resurrección, pero va a ser física. Todo fue físico, no hay nada espíritu. Eso es un poco lo que piensan ellos. Miren esto. El Seol no es un lugar literal. Es el lugar simbólico en el que descansan los muertos, ¿ya? Y el Salmo 146 dice que cuando alguien muere, sus pensamientos también mueren. Ellos son lo que se le llama el aniquilismo. Que cuando alguien muere, ahí quedó. Chao. ¿Ya? Un poco, ¿se acuerdan? Era similar a lo que decían los adventistas. Los adventistas decían que cuando incluso un creyente moría, ahí quedaba. No se llevaba a la presencia del Señor, sino que se quedaba ahí y Dios le iba a volver a dar vida después de la resurrección. Esto es muy similar a lo que ellos piensan, ¿ya? Sobre la muerte, miren, fíjense en esto. Y acá nos damos cuenta un poquito de la forma en la cual ellos tienen una cosmovisión de Dios. Satanás usa las religiones falsas para engañarnos y hacernos creer que los muertos siguen viviendo. Por ejemplo, algunas religiones enseñan que cuando morimos, una parte de nosotros sigue viviendo en otro lugar. ¿Enseña eso su religión o enseña lo que dice la Biblia? Satanás usa esta mentira y otras muchas para apartar a la gente de Dios. O sea, dice que la enseñanza de que hay vida después de la muerte es de Satanás. No es que están súper perdidos y en realidad adoctrinados sobre ello. Ellos están sumamente convencidos. Y creen que esas creencias las sacan de la Biblia, siendo que no es así. El infierno. Miren lo que piensan ellos del infierno. ¿Se acuerdan que para los adventistas el infierno era el momento en el cual Dios iba a destruir la tierra al final cuando todo esto terminara y Dios juzgara el mundo? Los adventistas decían, Dios va a destruir por fuego la tierra y ese es el infierno. Pero después que se acaba la destrucción, ahí quedó el infierno, no es eterno. Eso es lo que dicen los adventistas. Bueno, los testigos de Jehová dicen algo similar. Dice, lo que enseñan muchas religiones sobre la muerte insulta a Jehová. Por ejemplo, algunas enseñan que los malos arderán para siempre en el infierno. Pero eso no es cierto. Jehová nunca haría sufrir así a las personas. ¿Qué pensaría usted? Y fíjense en el ejemplo que dan, y este ejemplo yo lo he conversado 1000 veces con los testigos de Jehová. ¿Qué pensaría usted si un padre que castiga a su hijo quemándole las manos? Seguro que pensaría que es muy cruel y no querría ser su amigo. Satanás quiere que pensemos eso de Jehová. Claro, porque usa la lógica humana de alguna manera y el emocionalismo y el sentimentalismo para decir, oye, tú a tu hijo, tú nunca le quemarías las manos. Es que el problema es que la creación, todos no somos hijos de Dios. Entonces Dios, por medio de la obra del Señor Jesucristo, nosotros el día de hoy, puesto nuestra fe en Él, pasamos a ser hijos de Dios. Y por eso la ira de Dios no cae en nosotros, la justa ira de Dios. Entonces ellos parten de la premisa de que todos los seres humanos son hijos de Dios y Dios lo que quiere es tener amistad con sus hijos. Las palabras que más va a encontrar en estos libros de ellos son la palabra amistad. Dios es tu amigo. Es tu padre y es tu amigo. Siempre es eso, es como lo que se ve. La tónica en la cual ellos manifiestan la relación con Dios. Entonces por eso usan esta imagen para decir, oye, si Dios es tu padre, ¿cómo te va a castigar en el infierno? No, Dios no hay infierno. Y eso es lo que ellos dicen. Que cuando una persona muere, va al sepulcro. Y ese sepulcro es el Seol que se muestra en la Escritura. Que no es un lugar de tormento, sino que es el lugar donde te entierran. Eso es lo que dicen ellos. Y que todo termina de alguna forma ahí, ¿ya? Eso es la concepción que ellos tienen sobre el infierno. Ellos, recordemos lo que dice la Escritura, que va a haber la resurrección de justos e injustos, ¿cierto? Ellos dicen que los justos
que van a resucitar en el último tiempo son los testigos de Jehová. ¿Ya? Los testigos de Jehová van a resucitar las personas que creyeron en Dios. Pero también dice que hay injustos, eso dice la Biblia. Veamos cómo ellos interpretan quiénes son los injustos. Fíjense en esto. ¿Quiénes son los injustos? Entre ellos están los miles de millones de personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová. Aunque murieron, Jehová no se ha olvidado de ellos. Él los resucitará y les dará la oportunidad de conocerlo y de ser sus siervos. O sea, de alguna forma, por eso ellos van y predican a todo el mundo y ellos esperan que la gente crea, y aunque no les crean no importa, porque de alguna forma Dios igual les va a dar la oportunidad. Eso es lo que ellos de alguna forma igual creen, ¿ya? Que las personas que quizá no conocieron a Dios, no sé, el típico indiecito que está en la tribu, en la selva, típico ejemplo que uno siempre pone, ellos dicen que esas personas, Dios igual les va a dar la oportunidad de conocerlo y todo eso. Bueno, veamos qué dicen después de ellos. Entonces, ¿resucitarán todos los muertos? No. Jesús dijo que algunas personas no resucitarán. ¿Quiénes no resucitarán? Las personas malvadas que no hayan querido cambiar. Entonces, lo que está diciendo de alguna forma es que si tú has oído de Dios y tú quieres cambiar, tú puedes ser salvado y ser resucitado. Pero las personas que dijeron, no, Dios no existe, chao, ellos simplemente no van a resucitar nomás y ahí quedó todo. Para ellos no hay infierno, no hay nada de eso. ¿Ya? Ahí quedó todo y no van a resucitar nomás. No van a poder disfrutar del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que un testigo de Jehová cree. Fíjense acá. Pero ¿quién decidirá si una persona resucita o no? Jehová. Él es el juez supremo. Pero también le ha dado a Jesús la autoridad para que sea juez de vivos y de muertos. ¿Ya? Entonces eso es lo que creen un poquito ellos sobre la resurrección. Ahora, esto es bien interesante. La Biblia también dice que algunas personas vivirán en el cielo. Un poco les explico. En la resurrección de los muertos, los testigos de Jehová dicen que este planeta va a ser purificado de alguna forma, pero que todo va a ocurrir, la eternidad va a ser en este planeta, en este mismo planeta. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Y dicen que estas personas, ya los justos, van a resucitar y van a vivir en la tierra. ¿Ya? Y que van a haber ciertas personas que van a vivir en el cielo con Dios, no en la tierra. Y esas personas son los 144.000 que dice Apocalipsis. Eso fue una mutación de lo que ellos creían de manera en primera instancia. Ellos, cuando eran muy poquitos, decían que el número de salvados, o sea que Dios iba a hacer vivir y morar en la tierra y reinar juntamente con él, iban a ser 144.000. Ellos decían que el número de gente que iba a morar con Dios eran 144.000. Y los demás todos iban a morir nomás. ¿Qué pasó? Ocurrió que no se dieron cuenta y empezó a crecer la población de testigos de Jehová. Y cuando pasaron el 144.000, se vieron a problemados. Entonces cambiaron esa doctrina, diciendo que en realidad esos 144.000 son los que van escogidos, van a ser los que van a vivir en el cielo con Dios, y el resto igual va a estar con Dios, pero reinando aquí en la tierra. Así como hicieron esa pequeña acomodación. Entonces, sobre esas personas que van a vivir en el cielo, que corresponden a los 144.000, dice esto. La Biblia también dice que algunas personas vivirán en el cielo. No dice eso. Estas personas no resucitarán con un cuerpo humano, sino con un cuerpo espiritual. Es todo invento de ellos. Esto significa que algunos cristianos resucitarían para estar con él en el cielo. Jesús dijo que estas personas formarían un rebaño pequeño, porque serían pocas. El apóstol Juan dijo la cantidad exacta cuando tuvo una visión en la que vio a Jesús en el cielo. Juan vio a Jesús de pie sobre el monte Sión y con él 144.000. O sea, son 144.000 nomás los escogidos de los testigos de Jehová que van a estar reinando en el cielo, y los demás van a estar reinando en la tierra nomás. Igual son todos reyes, pero estos son de mayor nivel. ¿Ya? ¿Cuándo resucitarían los 144.000 cristianos? La Biblia dice que resucitarían después de que Cristo empezara a gobernar en el cielo. Jesús ya está reinando en el cielo y la mayor parte de los 144.000 ya han resucitado. Y están allí con él, pero todavía quedan en la tierra algunos de estos cristianos. Por eso ellos salen a predicar, porque tienen la esperanza de juntar puntitos y ser uno de los 144.000.
Pero todavía quedan en la tierra algunos de estos cristianos. Cuando mueren, resucitan de inmediato en el cielo. Por otro lado, la mayoría de las personas resucitarán en el futuro para vivir para siempre en el paraíso en la tierra. ¿Ya? Eso es lo que ellos piensan sobre la resurrección. ¿Cuándo empezó a gobernar Jesús? Fíjense en esto. Ellos dicen que Jesús empezó a gobernar en el 1914. ¿Se acuerdan que los adventistas dijeron que en el 1844 lo que ocurrió, como Jesús no vino, hicieron una acomodación ahí en lo que ellos creían, lo que ellos decían? Dijeron que Jesús entró en el santuario del cielo y que en ese momento estaba intercediendo por la gente, lo que se llamaba el juicio investigativo. Bueno, una salida muy similar tuvieron los testigos de Jehová. Ellos dijeron que en el 1914 Jesús iba a venir a reinar a la tierra. Como no pasó nada, dijeron, bueno, ¿cuándo empezó a gobernar Jesús? En el 1914, muchos años antes, un grupo de cristianos sinceros entendió que el año 1914 sería importante en las profecías bíblicas. Lo que ha pasado en el mundo desde 1914 demuestra que aquellos cristianos tenían razón. Jesús empezó a reinar en ese año. Poco después Satanás fue echado a la tierra y ahora le queda un corto espacio de tiempo. Y ahí ellos tienen una escatología igual bastante extraña. Bueno, eso es básicamente cosas que creen los testigos de Jehová que son totalmente distintas al cristianismo, llamémoslo ortodoxo, común y corriente, ¿ya? Esto es lo último que dicen ellos en el apartado que tienen sobre... tienen un apartado sobre la iglesia verdadera. Y en ese apartado de la iglesia verdadera dicen esto. No hay que participar en asuntos políticos. Jesús no se metió en política. Cuando lo estaban juzgando le dijo al gobernador Pilato, mi reino no es parte de este mundo. Como Jesús somos leales al reino celestial de Dios. Por eso no participamos en asuntos políticos sin importar dónde vivamos. Es una ordenanza de alguna forma que tienen los testigos de Jehová. Entonces por eso creo que de Rusia, hace un mes aproximadamente, decretaron que iban a echar del país a todos los testigos de Jehová. Lo catalogaron como secta y ya no pueden haber testigos de Jehová. Sí. Cerraron toda la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque no pueden servir a la patria, porque ellos porque no votan, no dan sangre, no saludan a la bandera, nada, porque ellos son del reino celestial, así. Tienen toda esa cosmovisión bien cuadrada de esto. Entonces ahí nos damos cuenta de lo estructurado que es el pensamiento que ellos tienen, una cosa bien extraña, que ellos dicen que se basan en la escritura, pero vemos que en rigor se basan en su versión de la escritura. Uno, y yo lo hice un par de veces, uno puede con su misma versión de la Biblia, arreglada por ellos, predicarle el evangelio. Y uno puede incluso, porque hay pasajes que son claros de la deidad de Jesús, que ellos eliminaron o dieron vuelta. Pero hay otros pasajes que hablan de Jesús, por ejemplo Romanos 9:5, cuando dice que Jesús es Dios por sobre todas las cosas, y ese no está arreglado. Entonces como que no se dieron cuenta y no lo arreglaron. Entonces igual hay pasajes dentro de la misma escritura que uno puede usar para decir, oye, tu misma Biblia dice esto.